Hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, tuvimos 2 sermones seguidos basados en el primer capítulo de Josué. En el capítulo 1 lo dividimos ahí en 2 partes y predicamos acerca del libro de Josué capítulo 1. Y hoy saltamos en la historia, una historia o un tema totalmente distinto al que vamos a meditar, pero vamos a usar como base, como arranque, por decirlo, el libro de Josué capítulo 7, versículo 2 al 5 vamos a leer. ¿Lo tiene? Los que están viendo, ahí en el pie de la pantalla van a estar viendo el pasaje. ¿Sí? Josué 7:2 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde las puertas hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Señor, en esta mañana, luego de haberte alabado, luego de haber cantado, haber ofrendado a vos, ahora es momento de recibir tu palabra, de recibir tu consejo. Cada uno de los que estamos aquí, en este lugar, los que están siguiéndonos en las redes, Señor, aquel que en algún momento va a oír esta palabra, Señor, de que tu Espíritu Santo, Señor, aquiete nuestros corazones y trabaje en nuestro corazón para que pueda ser tierra fértil, Señor, para que tu palabra produzca lo que vos estás esperando en cada uno de nosotros. La porción justa para cada uno de nuestras vidas, para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén, Señor, y amén. Vamos a partir o comenzar la historia en este evento histórico de Josué, el pueblo de Dios, y lo que pasa en esta historia. Pero de lo que vamos a estar hablando hoy, todos sabemos que los excesos son malos. ¿Es verdad? ¿Los excesos son malos? ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, levanten la mano los que están de acuerdo. Los excesos son malos. Es verdad, los excesos son malos. No nos gusta eso que nos digan, ¿no? Porque por ahí nos gusta comer, nos gustan ciertas cosas, que nos gusta excedernos un poco. Pero por lo general, cuando hablamos de que los excesos son malos, lo que pensamos es que los excesos de ciertas cosas malas es malo para nuestras vidas. El exceso de ciertas cosas que son tóxicas es malo para nuestra vida. Pero lo que vamos a ver hoy a través de la palabra es cuando el exceso de lo bueno se torna peligroso para nuestras vidas. ¿Sabía usted que el exceso de cosas buenas puede ser un peligro para nuestras vidas? El exceso de bienestar puede convertirse en un problema. El exceso de fuerza, de sentirme bien y con fuerza, puede convertirse en un problema. El exceso de amor, aquellos que son muy enamoradizos, el exceso de amor, aunque sea correspondido, puede convertirse en un problema. El exceso de victorias en Dios puede convertirse en un problema para nuestras vidas. El exceso de conocimiento puede ser un boomerang que en vez de ser de bendición, se convierte en algo que nos puede meter en inconvenientes. El primer pensamiento, cuando el exceso, yo el título del sermón hoy, usted después lo va a ver ahí en las redes cómo está titulado, es el peligro del exceso de lo bueno.
Y yo pensaba, cuando yo comience con este sermón del exceso de lo bueno, de las victorias, el exceso de recursos, el exceso de bendición muchas veces, lo primero que pensamos es, bueno, Pablo, yo no tengo ninguno de estos excesos, mis excesos son todos de los otros. No tengo exceso de plata, no tengo exceso de amor, no tengo exceso de victoria, tengo problemas, tengo todo esto. ¿De qué exceso me estás hablando? El exceso de paz también a veces, o de quietud, puede convertirse en un problema para nuestras vidas. Y ahora vamos a ir viendo a través de la palabra por qué este concepto o este llamado de atención de Dios sobre nuestras vidas. En este relato, ahí en el libro de Josué, capítulo 7, en el libro de Josué, capítulo 7, nos narra un momento de la historia donde el pueblo de Dios se enfrenta a una ciudad llamada Jai. ¿Y qué es lo que vive el pueblo de Dios en esta historia que acabamos de leer? ¿Un tiempo de bendición? ¿Un tiempo de logros? No, es la historia de una derrota, es la historia de un fracaso, es la historia de un traspié. Y ahora lo que vamos a ir viendo es el porqué de esta derrota, el porqué de este momento de fracaso en el pueblo de Israel. Si Dios le había prometido a Josué, yo voy a estar con vos como estuve con Moisés. Si Dios le había dicho a Josué, yo voy a salir a la batalla con vos y te voy a dar la victoria y no te van a poder hacer frente nunca. ¿Por qué ahora esta derrota? ¿Por qué ahora este fracaso? Unos días antes, unas semanas antes, cruzan el Jordán y pasan a la tierra prometida. La historia previa que leemos de esta derrota de Jai está ahí en el capítulo 5, 6, ahí nomás. Es la victoria de Jericó. Fíjese de vuelta ahí nomás en su Biblia. No, ahí nomás, en el capítulo 6, el versículo anterior, la toma de Jericó. Jericó, dice el versículo 6, estaba cerrada, bien cerrada. Estaba bien amurallada y era imposible tener una victoria sobre Jericó. Y desde lo humano era imposible entrar a esa gran fortaleza. Pero Dios le dio la estrategia, Dios le dio el tiempo y el modo que el pueblo de Dios tenía que moverse. Y en ese tiempo y en ese modo le da una estrategia impensada de que en silencio tenían que rodear la ciudad y tenían que caminar en silencio dando determinada cantidad de vueltas. Y en el momento justo ahí hacer sonar trompetas y las murallas caerían. Y Dios le dio la gran victoria al pueblo de Israel, derribando las murallas de Jericó. Venían de varios tiempos de victoria tras victoria, venían de varios tiempos de conquistas y de enojos, idas y vueltas, pero de ver la mano y el cuidado de Dios. Y miraban para atrás y veían, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, entonces podemos, si le ganamos a Jericó, podemos cualquier cosa. El exceso de victorias lo llevó al pueblo de Israel a esta derrota que leemos en el capítulo 7, que ahí leemos. Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Estaban en el lugar de la victoria. Estaban en Jericó y elige unos hombres y les dice, vayan y reconozcan esa tierra. Hay veces que nos pasa eso. Tenemos una victoria, tenemos un logro, superamos algo y en nuestro próximo intento fracasamos. En nuestro próximo intento nos damos la cabeza contra la pared. Y vamos a ver cuál fue la actitud de Josué y la actitud del pueblo. Pero me sorprende esto, que desde el mismo Jericó, donde fue esa victoria, donde vieron la mano de Dios, desde ahí comisiona para la próxima que tenían adelante.
Pero ahora el resultado no es el mismo. El resultado no es el esperado. Fíjese que leo rápidamente otra vez los versículos. Envió Josué hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra, y ellos así lo hicieron. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suban 2,000 o 3,000 y tomarán a Jai. No fatigues al todo el pueblo. Y subieron allá los del pueblo como 3,000, los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36,000. Es decir, venían de una gran victoria y ahora un pueblo pequeño les produce una derrota. Y no solamente una derrota, sino que 36 mueren. Bueno, alguno podría decir, bueno, pero mueren tantos en la guerra. Pero dice el versículo 5, termina diciendo: por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Esta derrota que estaban viviendo, este fracaso en Jai, esta guerra parecía tan sencilla, y ahora ante la pérdida, ante el tener que salir escapando, porque así dice, tuvieron que huir delante de la situación, tuvieron que escaparse por su vida, y aún en ese escaparse hubo 36 muertos. El corazón del pueblo se desfallece, el corazón del pueblo es como que se desvanece, se hace como agua. Y no solamente eso, sino que leemos ahí nomás, en el versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos. Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ¡ah, Señor Jehová! ¡ah, Señor Jehová! ¿Qué diré yo a que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Josué se rasga las vestiduras y le dice a Dios: ¿por qué este fracaso? ¿Por qué este traspié? ¿Por qué esta pérdida? Si nosotros somos un pueblo de victoria, si somos un pueblo de bendición, si somos un pueblo que venimos de cruzar un río, si venimos de destruir una ciudad fortificada como Jericó, ¿por qué ahora esto? Le dice Josué a Dios. Si vos me dijiste que ibas a estar conmigo siempre. Y me sorprende mucho la expresión del versículo 10. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Lo que Dios le está diciendo a Josué: levántate, Josué, no estés llorando, no te rajes las vestiduras, hacete cargo de la derrota, hacete cargo de este fracaso, hacete cargo de este traspié. Josué, yo me lo imagino como una contradicción. ¿Cómo que yo me haga cargo? ¿Cómo que yo me haga responsable de esta derrota? Si vos sos el que da la victoria. Pero Dios no es que dijo: pobrecito Josué, está triste porque le fue mal en esta. Pobrecito Josué, ¿qué habrá pasado? Y Dios no sabía qué había pasado, sino que Dios conocía cada uno de los detalles. Y Dios le dice a Josué: levántate, porque hay un problema. Esta derrota, este fracaso es por algo. Hay un contexto, hay algo detrás de esto. Y en esta mañana, en esta palabra, es porque muchas veces en nuestras vidas lloramos y le decimos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué esta derrota? ¿Por qué si ayer me diste esta victoria? Si ayer esto, si ayer lo otro. ¿Por qué hoy estoy de esta manera? Como que toda la culpa y las responsabilidades siempre son de Dios.
Y en esta historia vamos a encontrar que esta derrota no era porque Dios había sacado su mano, no era porque Dios no cumplía sus promesas, no era porque Dios no quería darle las victorias, sino era porque el pueblo tenía exceso de victoria, tenía exceso de bendición, tenía exceso de confianza, porque Dios siempre estaba con ellos. Tenía acceso de que Dios me prometió, y como Dios me prometió y me dijo, yo puedo entrar, salir y hacer como quiero. Total, Dios dijo, y Dios tiene que cumplir su palabra. Pero había cosas alrededor de esta historia. Había cosas que habían pasado y cosas que no habían pasado. Habían cosas que habían pasado antes de la victoria de Jericó y que en esta historia no pasaron. Y que ahí vemos el porqué de un desenlace tan distinto al esperado. ¿Qué haces llorando? ¿Qué haces quejándote? Levántate. Levántate y vamos a ver dónde está el problema para que podamos cortar con esta derrota, En esta historia del capítulo 7 encuentro dos grandes temas o dos grandes cosas que produjeron esta derrota. La primera la encontramos en el versículo 1, donde dice, pero de los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Lo primero que puedo ver en esta historia es de que el pueblo de Dios vivía bendecido. En medio del desierto, Dios había hecho que sus ropas no se desgastaran. En medio del desierto les había dado provisión. Querían agua, les daba agua. Querían carne, les daba carne. Dios abastecía, proveía. Ellos estaban bajo la bendición de Dios y ahora estaban entrando a la tierra prometida. Y seguían bajo la bendición de Dios. Pero hay veces que la bendición de Dios pareciera que no es suficiente sobre nuestras vidas. Por eso digo que el exceso de bendición a veces es un peligro para nosotros. Porque este Acán, en medio de la victoria de Jericó, en medio de las murallas derribadas, en medio de la conquista y del entrar, Dios había dicho que no debían tomar cosas. Y Acán entró ahí en medio de la conquista y daba gloria a Dios por la bendición. Y de golpe vio un manto babilónico que dijo, qué lindo este manto babilónico. Y vio piezas de plata y vio un lingote de oro. Y aunque él era bendecido en Dios y su familia era bendecida, aunque quizás no tenía todo lo que esperaba, pero la bendición de Dios ellos la podían ver y había respaldo sobre sus vidas y había victoria y estaban en medio de la victoria de Jericó. Pero el exceso de bendición, el exceso de respaldo de Dios hizo de que él viera ese manto, viera ese lingote de oro y se lo guardara. Y se fue ahí al campamento donde estaban, silbando bajito. Y dice que lo enterró. Total, no pasa nada. Hay veces que Dios nos bendice y nos bendice aún en medio de la victoria. Pero en medio de la bendición puede haber en nosotros, como hubo en este varón, avaricia. Y podemos ir por más. Ir por más. Ahora, una cosa es tomar lo que viene de la mano de Dios y otra cosa es como que no me basta eso, como que quiero más que eso y lo tomo para saciar
Vaya a saber qué cosa. Acán dijo, no me vio nadie. Acán dijo, no hay ningún problema. Tengo la jubilación asegurada con esto. Tengo la universidad de los chicos paga. Tengo resuelto el cambio de mula, dijo Acán. Voy a poder cambiar la mula, voy a poder comprarle algo a mi señora, tantas cosas voy a poder hacer con esto. Pero Dios le había dicho, mi bendición está hasta acá. Y mi bendición está si sos obediente. Pero la bendición, el exceso de bendición, el exceso de cuidado, el exceso de protección, el exceso de que no pasa nada, llevaron a que Acán tenga pérdida. Y no solamente Acán, sino que esto fue una consecuencia para todo el pueblo. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 18, dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero la parte que quiero detenerme o comentar es lo que sigue después de la coma. Dice, pero un pecador destruye mucho bien. Un pecador activo, un pecador pecando, puede destruir la bendición de Dios sobre la casa, la bendición de Dios sobre el lugar. Había bendición sobre el pueblo, pero un poquito más que va a pasar. Un poquito más. Si nadie, esto ya no es de nadie, no pasa nada. Ahora, la desobediencia a Dios siempre trae consecuencias sobre nuestras vidas. Primer punto que veo es en Acán esto. El exceso de bendición, el exceso de cuidado. ¿Cómo puede ser de que estando, es como que yo pensaba y decía, Señor, ¿cómo puede ser esto? Estando en Jericó, la boquita cerrada, dando vueltas alrededor de Jericó, y de golpe gritar y que se cae la muralla y ver el poder de Dios, y entrar después de esa manifestación de Dios y llevarte lo que no te corresponde. Y pensaba, ¿cómo? ¿En qué cabeza entra? ¿Y sabés qué podía sentir de Dios diciendo? En la tuya. Porque somos iguales muchas veces. Recibimos la bendición, estamos disfrutando la bendición, terminamos de darle gracias y quizás se presenta una oportunidad y ya dejamos a Dios de lado y le sumamos lo nuestro propio, como si no pasara nada. Y ahora vamos al versículo 2 y a la batalla, al momento de la pelea ahí. Otra vez encontramos en la Biblia mandando espías, como Moisés que mandó espías y tuvo problemas. Josué mandó espías a Jericó y la historia fue distinta, pero ahora manda otra vez espías y los espías van y reconocen la tierra y ven la tierra y vienen con un mensaje y le dice, no, Jai es chiquitita, Jai es insignificante, es así chiquito. Con 2.000, 3.000 que mandemos, suficiente. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 2 dice que reconocieron la tierra. Versículo 3, y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres. Y fíjense en esto, y dice, y tomarán a Jai. ¿Qué podemos ver ahí? Lo dan por sentado. Esta situación con 2.000, 3.000, lo arreglamos. Y vamos a tener la victoria. Con 2.000 o 3.000 lo logramos, lo vencemos. No fatigues a todo el pueblo yendo, sino que con pocos es suficiente. Y podemos decir, mirando esto, con ojos naturales, de que fueron, vieron y trajeron su opinión. Y trajeron lo que sus ojos les hicieron sentir
que era lo natural para enfrentar a Jai. Pero se olvidaron de algo, que la victoria de Jericó no fue por su fuerza ni por su estrategia, fue porque Dios les había dado la forma, el tiempo, la manera. Y Dios les había dicho, vayan y les voy a dar la victoria. En este momento no encontramos a nunca preguntándole a Dios qué decía Dios. No encontramos nunca a Josué ni al pueblo preocupado diciendo, ¿Dios nos acompaña? ¿Qué dice Dios? Si no encontramos de que ellos sacaron sus cuentas y pensaron, si ayer Dios estuvo con nosotros y nos dio la victoria, esta es más fácil, Dios nos tiene que acompañar. Por eso es que rasgan sus vestidos y le dicen, Dios, ¿cómo nos dejaste? Y en realidad no es Dios nos dejaste, es nunca me invitaste, nunca dije que iba a ir a ese lugar con vos. Hay derrotas en nuestras vidas y fracasos que no es que Dios nos deja, sino que es el exceso de confianza, el exceso de pensar de que puedo, esto lo puedo manejar, esto lo puedo hacer, esto lo puedo resolver. Ayer pude, ayer Dios estuvo conmigo. Que ayer Dios haya estado contigo no quiere decir de que hoy podés moverte independientemente de Dios, sino que la bendición de Dios está cuando cada cosa que enfrento y emprendo en la vida, Él es el que da la veña para ir en esa dirección. El exceso de victorias, en vez de ser un trampolín a la victoria y al apoyarse en Dios, esa victoria es como que embriagó al pueblo y pensaron de que ellos con 2.000, 3.000, con poquitos lo solucionaban. Esto lo manejamos de taco. Ahora el manejarla de taco y hacerlo a su manera llevó a que tengan que escapar de un pueblo chiquito, insignificante, y que aún 36 murieran. Ahora Dios no tenía responsabilidad. La responsabilidad fue el confiarse. El confiarse. Primero, por un lado, es como que ellos pensaron, yo salgo a la guerra y Dios tiene la responsabilidad de venir conmigo. Es como en muchas cosas en nuestras vidas que pensamos que nosotros hacemos y que Dios tiene que venir conmigo, porque yo soy hijo de Dios, Él tiene que venir conmigo. Pues Dios te acompaña en el camino que Él quiere que andes. Ahora cuando andamos en la nuestra y decidimos por la nuestra y luego nos va mal, rasgamos nuestros vestidos y miramos y decimos, ¿cómo si vos prometiste? Sí, yo lo que te prometí es que si vos me buscás me vas a hallar, que si vos seguís en mis pasos yo te voy a respaldar, pero también la misma promesa dice que si vos te olvidás de mí, yo te voy a mirar de lejos. Lo primero que encuentro en este relato es el exceso de confianza. Con 2.000 o 3.000 lo arreglamos. Es más, tomamos Jai como que lo dan por hecho. Dan por sentado de que nos alcanza y sobra. Ahora, ¿cuántas veces en ese nos alcanza y sobra avanzamos y de golpe nos pegamos un golpe bárbaro? Y lo que era una simple victoria, miramos para atrás y decimos, cruzamos el Jordán, desierto, una cosa, la otra, Jericó, y ahora ¿cómo esto? ¿Cómo este traspié? ¿Cómo esta situación? Ahora, ¿Dios nos llevó a esa situación? ¿Dios nos llevó a ese momento? ¿O fui solo? ¿O fui solo? No nos cansemos. No hagas cansar a todo el pueblo. Con unos pocos es suficiente. Exceso de confianza
Y otra cosa que les decía es, no consultaron a Dios en ningún momento. En Jericó Dios llamó a Josué y le dijo, vas a ir contra Jericó y les voy a dar la victoria y vas a rodearla de esta manera y van a estar en silencio y van a hacer así y van a hacer asá. Y ellos fueron obedientes y Dios le dio la victoria. Pero en este relato, en ningún momento ellos consultaron a Dios qué debían hacer. A veces pareciera de que eso es algo místico. A veces pareciera como que consultarle a Dios es como es algo raro. ¿Cómo voy a consultar? Las cosas importantes hay que consultarles a Dios. Bueno, vos fíjate que acá en esto murieron 36 familias sufrieron pérdida. 36 personas hasta ahí llegaron a causa de no consultarle a Dios. Yo pensaba en esto y decía, esto ya es una hipótesis personal, ¿no? Porque Acán pecó. Ahora, si Josué le hubiera dicho a Dios, esto es hipótesis personal, no está en la Biblia, pero si Josué le hubiera dicho a Dios, Dios, salimos a pelear contra Jai, yo me imagino que Dios le hubiera dicho, antes de salir a pelear contra Jai, tenés que solucionar cosas en casa. Yo me imagino que Dios no lo hubiera dejado a Josué y al pueblo ir a la batalla sabiendo de que tenían fisuras internas. Si Josué le hubiera preguntado a Dios, seguramente Dios, por su misericordia, le hubiera dicho, antes de que emprendas esa batalla, hay alguien que se ha quedado con lo que no era de él. Es un pensamiento personal esto, pero creo que si hubiera consultado esa pérdida, no hubiera sido tal. Si Acán hubiera tenido su final, que lo tuvo áspero ahí en el relato y después usted léalo en casa, pero no hubiera estado esa pérdida. ¿Le preguntás a Dios? ¿Le consultás a Dios? Hay personas que ante la toma de decisiones, ante la búsqueda de consejos, buscan el consejo que quieren oír. Entonces, están ahí, van y dice, che, Pipi, ¿te puedo contar? Pipi, ¿cómo andás? Se encuentran con Pipi, dice, ¿podemos tomar unos mates y charlamos? Entonces charlan con Pipi, la situación, Pipi le da su parecer. Si lo que les dice Pipi no le gusta, dice, no, a Pipi le falta oración. Entonces se van y lo llaman a Denis, que aprovecho algunos de los que están. Entonces lo van y lo dicen a Denis, charla con Denis. Si lo de Denis sí le gusta, Denis es el ungido. Si lo de Pipi no, si lo de Denis tampoco le gusta, ahí ya lo llaman al pastor. Y por lo general, si lo del pastor tampoco le gusta, dice, pero Dios me dijo que haga tal cosa. Ahora hay algo raro, que Dios no anda diciendo distintas cosas por distintos lados. Muchas veces llamamos Dios me dijo a lo que quiero oír. Llamamos Dios me dijo a lo que mis emociones y mi naturaleza quiere hacer. A veces llamamos Dios me dijo a lo que mi carne natural quiere emprender. Porque Dios dice una sola cosa. Una sola cosa. Por eso, cuando uno charla con alguien y ya viene con el Dios me dijo, ahí está la primera oración. Señor, ¿y vos qué me decís a mí? Porque si me decís lo mismo, vamos bien. Ahora, si me decís otra cosa, ya estamos en problemas. No consultaron a Dios en ningún momento. Hicieron cuentas naturales, dijeron los de Jai son tantos, con 2.000, 3.000 nos arreglamos, no cansemos a todo el pueblo. Buenas actitudes buenas, como diciendo no desgastemos al pueblo, vamos con menos, que con esto es suficiente. Ahora Dios estaba fuera de tiempo y espacio. Dios no estaba en esa batalla. La pregunta es,
Dios está en la batalla que estás librando. Dios está en la situación que estás enfrentando. Si Él te guió y te llevó a esa batalla, Él está. Ahora quizás estamos en medio de una derrota, porque quizás puede ser que estemos en la de Acán, o puede ser de que no estemos en el lugar que tenemos que estar, guiados por el Señor. Otro punto que vamos a ver acá es Josué. Josué dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y acá quiero hablar de una palabra antes de saltar al próximo punto. La palabra responsabilidad. Responsabilidad. Josué mandó espías, vienen con un mensaje, le dan un consejo. Pero ¿quién tenía la responsabilidad de la decisión? Josué. Josué no le podía decir, pero los muchachos me dijeron esto, me dijeron lo otro. Los muchachos se confiaron. La responsabilidad final de este evento es de Josué. Él era el que tenía que decidir. Y sabés, querido hermano, hermana, amigo, las responsabilidades no son delegables. Era delegable la tarea, era delegable la acción, era delegable el mandar y que vengan y te den un mensaje. Pero la responsabilidad de la decisión era de Josué como la persona puesta por Dios ahí. Y en nuestra casa, querido papá, la responsabilidad tuya no es delegable. La responsabilidad de mamá no es delegable. La responsabilidad esposo no es delegable. La responsabilidad como hijos de Dios no es delegable. Yo soy responsable de lo que Dios me ha confiado y debo hacerme cargo de mis decisiones. Josué lo primero que hace es se rasga las vestiduras y le dice, ¿por qué vos, Dios? Y Dios le dice, levántate y no estés llorando porque el problema es tu responsabilidad. Y en este tiempo lo que muchas veces hacemos es eludir nuestra responsabilidad. Como si Josué dijera, no, pero ellos me dieron un mensaje erróneo. Ellos me trajeron esto y yo pensé que era bueno. En realidad la responsabilidad no estaba en los mensajeros, sino en el que tomaba la decisión. Él era el responsable de decidir correctamente. Ahora, Josué no estuvo con Dios. No oyó la voz de Dios. Por eso hizo cuentas matemáticas. Por eso evaluó fuerzas desde lo humano. Evaluó fuerzas desde lo humano. Y algo tan simple derrotó al pueblo. Aún teniendo promesas, aún teniendo llamado, aún habiendo victorias, cuando nos confiamos y pensamos que podemos y pensamos de que con esto nos sobra para entrar en esto, entrar en lo otro, para no correr riesgo, para hacerlo de esta manera, aún algo simple y chiquito como Jai puede traernos una gran pérdida. Puede traernos una gran pérdida. Se olvidaron que la victoria de Jericó no dependió de ellos. El triunfo de ayer los confundió y los llevó a la derrota de ese día. Pero ahora quiero llevarte a otra historia que se complementa con esta. Históricamente es otra historia totalmente distinta, pero que podemos sacar un principio que quizás tiene que ver con algo que podemos estar viviendo también hoy. Recién estuvimos ahí con Josué, con Acab, Jai, pero hay una historia en el libro de Jueces donde encontramos a un varón llamado Gedeón,
El primer capítulo que nos habla de Gedeón es su llamado, que él estaba escondido ahí en un lagar y todo su llamado. Pero en el capítulo siguiente encontramos que está en Jueces 7, para aquellos que veo ahí que están anotando. Encontramos de que Dios lo llama a Gedeón para que salga una batalla con los madianitas. Otra batalla, pero ahora Dios acompañando a Gedeón. Y encuentro en esa historia, que les cuento la historia, solamente vamos a leer un versículo, pero en esa historia Gedeón obedece al llamado y llama a un ejército. Y los madianitas tenían cerca de 135.000 personas en su ejército, más o menos eso. Y Gedeón recluta soldados y llega a reclutar 32.000 soldados, ¿sí? 135.000 contra 32.000. Gedeón tenía 34. ¿De qué lado le gustaría estar a usted? ¿De Gedeón o de los madianitas? En lo humano, yo me voy con los de 135, ¿no? Tenemos más probabilidades de ganar. Imagínese, 32.000, 135. Yo que me gustan las matemáticas, me puse a hacer cuenta. Cada soldado de Gedeón tenía que matar 4,21 madianitas. O sea, tenía que herirlo y otro lo hería otro poquito y así. Tenía cuatro madianitas que vencer cada soldado de Gedeón. Pero Dios le dice a Gedeón: che, Gedeón, 135, 32.000 para vos, para esta batalla todavía son muchos. Yo me imagino que si Dios me dice, son 135.000, somos 32.000, vos mirás y decís, como, ¿qué cuenta sacaste, Dios? ¿Qué pasó acá? Y Dios le dice, son muchos. Entonces le dice, llama a esos 32.000 y los que tengan miedo, los que estén medio acobardados, que tengan temor de la batalla, que se vuelvan a casa. Ahora yo pensaba, bueno, tenés un ejército, gente valiente, gente de guerra. Y dicen, ¿cuántos cobardes hay acá? Yo me imagino que ¿cuántos pueden levantarse, no? En teoría son gente valiente los soldados. Bueno, resulta ser que de 32.000 levantaron la mano 22.000 y se vuelven a la casa. Entonces ahora quedan 135.000 y 10.000 con Gedeón. Y 10.000 con Gedeón. Ahora tenían que matar, cada uno de Gedeón tenía que matar 13,5. ¿Sí? Tenían que trabajar más del doble. Cada uno de Gedeón 13 madianitas y medio tenían que matar para tener ahí, que la batalla les vaya, para empatar, por decirlo de alguna manera. Y Dios le dice, Gedeón, 10.000 todavía son muchos. Todavía son muchos. Yo me imagino, porque uno lo lee y dice, qué bárbaro Dios, pero hay que estar en los pantalones de Gedeón, ¿eh? Y Dios le dice a Gedeón, no, 10.000 son muchos, llévalos a tomar agua. Y encima esas cosas raras que Dios le dice, llévalos a tomar agua. Yo diría, poné un blanco y los que son más certeros que se queden y los que son maletas que se vuelvan. No, Dios los manda a tomar agua. Y les dice, según cómo tomen agua, yo te voy a decir quiénes se quedan y quiénes se van. Y cuando se ponen a tomar agua, había dos formas. Unos se tiraban de cabeza, no les importa, y ahí tomaban agua. Y otros estaban atentos a la batalla y se llevaban el agua de una manera distinta. Y Dios les dice, ahí están. Los que toman de esta manera el agua son los que se van a quedar con vos. Entonces los empieza a separar. Y Gedeón se queda solamente con 300 soldados. 300 soldados. Ahora, 135.000 contra 300. Desparejo, ¿no? ¿Saben cuántos soldados madianitas tenía que matar cada soldado de Gedeón? 450. Otra que los valientes de David necesitaba Gedeón. Y Dios le dio la victoria a Gedeón con esos 300. Porque Dios no necesita para darnos la victoria grandes recursos, grandes fuerzas, sino lo que necesita es confianza y dependencia.
¿por qué Dios le fue reduciendo el número a Gedeón? Fíjese lo que dice el versículo 2 del capítulo 7 de Jueces. Jueces 2, capítulo 7, versículo 2, dice: Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Por qué Dios le reduce el ejército? Para que Gedeón se diera cuenta de que en las primeras condiciones era probable que ellos digan: lo logramos. Pensaba en esto. A veces nosotros oramos ante ciertas circunstancias que vivimos y enfrentamos, y oramos para que Dios al enemigo lo vaya matando, ¿no? O sea, que vaya el enemigo, la situación que estamos enfrentando, como que vaya achicándose, desvaneciéndose. Y oramos: Señor, te pedimos por esta situación de que vos des la victoria, de que esto se reduzca, de que esto se vaya, de que esto se desaparezca. Y oramos de esa manera. Y quizás oramos y oramos creyendo, y en medio de la oración pareciera de que esa situación se va haciendo más fuerte, o pareciera de que nosotros nos pasan cosas que nos van llevando en el camino contrario de la oración. Yo pensé: ¿cómo? Oro para que tenga menos fuerza y yo me enfermo. ¿Cómo esto? Así no le voy a ganar nunca. Y oro en una dirección para que Dios dé la victoria, y en vez de que el resultado sea ese el esperado, me pasa todo lo contrario. Y digo: ¿cómo? No funciona la oración, Dios no está. Quizás Dios a veces nos lleva a esa situación para que nos demos cuenta de que si Él nos da la victoria, la salida en la primera oración, vamos a confiarnos de que fuimos nosotros y que la pudimos manejar. A veces Dios nos tiene que llevar a solamente tener 300 hombres, por decirlo de alguna manera, en medio del fracaso, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la tentación, como que reducirnos a la máxima expresión para darnos cuenta que no es nuestra capacidad, que no es nuestra fuerza, sino que es confiar en un Dios que es confiable. Tiempo antes, y ya voy terminando, tiempo antes, Dios le había dicho a su pueblo en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la tierra y el oro se multiplique, y todo lo que tengas aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrera hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuídate
de no olvidarte. Y a veces el primer pensamiento es, ¿cómo me voy a olvidar de Dios? A veces el primer pensamiento, respuesta rápida es, imposible olvidarme. Pero ahora, cuando comenzamos a transitar la vida, cuando ya salimos del desierto, cuando ya brotó agua de la roca, cuando ya comimos en medio de la escasez, cuando de a poquito vamos teniendo bendiciones y vamos siendo cuidados por Dios, nuestro corazón tiende a olvidarse de Dios. Creo que Johnny decía en algún momento, a veces pensamos que lo merecemos. ¿Sabés lo que laburé para tener todo esto? Ahora me merezco descansar. Ahora, si Dios descansara de nosotros, hay veces que el bienestar no es tener todo lo que quiero, pero a veces simplemente el estar y el ir viviendo nos lleva a decir, sí, yo no me olvido de Dios, pero a Dios lo tengo como un amuleto. Clamo a Dios cuando se me sube la presión. Clamo a Dios cuando llega la carta documento. Clamo a Dios cuando estoy en medio de una situación. Y por ahí, en ese bienestar que me va llevando, me voy olvidando. Y me voy confiando. Pero Dios me dijo, Dios me prometió. Dios ayer me dio la victoria. Pero algo que he repetido muchos estos últimos domingos al predicar es que muchas veces lo que Dios me dijo ayer, la victoria del ayer, es como que me hace sentir seguro de que ahora Dios tiene que obrar de la misma manera. Ahora la victoria que Dios te dio ayer seguramente la lograste de rodillas. Pero hoy querés tener las mismas victorias, las mismas respuestas, el mismo cielo abierto. Pero tirado en la cama y con el control remoto en la mano. Y no es que Dios haya cambiado. Es que el exceso de lo bueno puede alejarnos de Dios y tornarse en un peligro para nuestras vidas. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De adolescente mi mamá me torturaba con este versículo, me torturaba, la odiaba casi, yo casi la reprendía porque me torturaba y a mí me molestaba este versículo. ¿Por qué? Porque yo quería hacer lo que tenía ganas de hacer, porque yo quería decidir por mí mismo y quizás en su forma era molesto, pero luego de darme la cabeza y de perder en muchos highs, me di cuenta que la forma de no tener derrotas es haciendo a Dios parte de nuestras vidas. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué hicieron los ahí en la batalla de Jai? Se apoyaron en su propia prudencia. Dijeron, esto podemos manejarlo. Y así hubo pérdida. Libro de Jeremías 2:13. En este exceso de bendición, en este exceso de victorias, en este exceso de muchas veces confianza de que Dios tiene que estar, haga yo lo que haga. Jeremías 2:13 dice: 2 males ha hecho mi pueblo,
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué rápido que somos para olvidarnos. Qué rápido que somos para querer resolverla a nuestra manera. Pero en esta mañana Dios nos habla, nos aconseja que podamos reorientar nuestro corazón a Él. Si hemos sido bendecidos, en donde estamos hoy, con lo poco, con lo mucho, es gracias a Dios. Si hay exceso de confianza, si hay exceso de capacidad, es sano llevarlas al Señor y pedirle que Él ocupe el lugar que solo Él tiene que ocupar. ¿Cómo estás enfrentando tu high? ¿Cómo estás enfrentando la situación que estás enfrentando? Quizás Dios te va sacando soldados, quizás Dios te va sacando recursos y pareciera de que me aleja del propósito, me aleja de la dirección. Y quizás en ese sacar recursos y parece que las cosas aleja, lo que Dios está queriendo mostrar es que Él quiere que Él sea el que se glorifique en cada cosa. Último versículo que les leo. Isaías 51:1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscan a Jehová. ¿Sigue la justicia? ¿Usted busca a Dios? ¿Es un buscador del Señor? ¿Desea agradarle al Señor? Si es uno de esos, esto nos dice a nosotros: mira la piedra de donde fuiste cortado, al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Cuando el Señor me lleva a recordar de dónde Él me sacó, cuando el Señor me lleva a recordar lo que Él hizo, cuando el Señor me lleva a recordar ese hueco que quedó en esa cantera y que ese pedazo de piedra, lo que Él luego la trabajó y lo que fue haciendo, cuando recuerdo ese origen, no hay forma de no reconocer el obrar de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos por el exceso de victorias, por el exceso de bendición, por el exceso de respuesta. Nos olvidamos que todo se trata de Él. Nos olvidamos de que nada lo hemos logrado por nuestras fuerzas, sino porque su gracia ha sido grande sobre nuestras vidas. Te invito a que cierres tus ojos, aquí, los que estamos aquí, los que están en casa también, que puedan aquietar el corazón un momento. De camino a la cima, mientras vayas superando sueños, cuando haya más de lo anhelado y los logros quizás te deslumbren, mira en tu interior y asegúrate de no perder tu esencia, tus valores, tu pasión, tu fe, lo que amas. Porque habrás perdido, por más que parezca, por más que te digan,
por más que aún creas que estás triunfando. Señor, en esta mañana tu palabra llega a nuestras vidas aquí, en esta casa. Tu palabra llega a los hogares en esta mañana, Señor. Señor, y en esta mañana partimos de esa derrota en Jai, Señor. Quizás hoy estamos en alguna derrota, quizás hoy estamos o prontos a salir, Señor, para enfrentar una situación. Quizás estamos como Gedeón, sintiendo que los recursos, la fuerza se van acortando y no entendemos el por qué o el cómo, y pensamos que te estás equivocando en el obrar. Quizás estamos confiados por las victorias del ayer, por lo que hemos recibido, por lo que tenemos. Quizás estamos confiados por tu cuidado, por tu respaldo, porque pensamos que vos tenés la responsabilidad de acompañarnos en todas. Pero quizás te estamos dejando afuera, Señor, en las decisiones. Quizás en lo natural decimos, no, ¿cómo me voy a olvidar de Dios? Pero quizás en las decisiones del día a día lo hacemos a nuestra manera. En Jai hubo pérdida. Y en esta mañana la palabra llega a nuestras vidas para que no haya pérdida sobre nosotros, sino para que podamos ser obedientes en esta mañana y reconocer, Señor, de que todo viene de tu mano. Quizás pienso, yo no tengo mucho de nada, ¿qué tanto exceso de bienestar? Al contrario, tengo agujeros por todos lados. Pero a veces hasta el poder ir llevándola es como un alejarse de Dios y un pilotearla solo en medio de la situación. Dios hoy nos llama y nos dice, tené cuidado de no olvidarte. Tené cuidado de no alejarte. Señor, queremos volver nuestro corazón a vos en esta mañana. Solamente vos, Espíritu Santo, tocás las fibras más íntimas de nuestro ser. Solamente vos, Espíritu Santo, haces cruzar la palabra con nuestras vivencias, con nuestras luchas, con nuestras decisiones. Y nos orientás. Señor, en esta mañana la palabra es para atraernos a tu corazón. Y así te lo pedimos, Señor. Señor, aquellos que están aquí, los que están en casa, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta hora una vez más, incomodándonos para sanidad, incomodándonos para acercarnos a tu corazón, Señor. Una vez más, te adoramos, Señor.